Tenemos una nueva dinámica también, un nuevo tema, por decirlo de esta forma, y cada vez que un servidor esté aquí predicando, vamos a estar concentrándonos en el Evangelio según San Mateo por estos primeros 3 meses. Así es que quiero invitarle a que lea usted el Evangelio según San Mateo, que me acompañe en este caminar con Mateo por 3 meses, que usted esté leyendo. No le voy a decir qué pasaje voy a predicar, ¿verdad? Pero sí quiero que usted vaya metiéndose en el Evangelio según San Mateo, porque en estos próximos 3 meses vamos a estar concentrándonos aproximadamente unos 6, 7 temas que vamos a tocar del Evangelio según San Mateo. Así es que el Señor está haciendo algo nuevo y como ven, ya también hay un nuevo día de estudio bíblico entre semana, en lugar del martes, el miércoles. Vamos a seguir con el discipulado, todavía estamos tratando de ver cómo vamos a estar y vamos a abrir un nuevo curso completamente diferente, así es que va a estar abierto esto a todo el mundo, ya sea que hayas cursado el primer nivel, el segundo nivel o no hayas cursado ningún nivel. Queremos ofrecerte algo en lo cual tú puedas también venir y aprender cada día más, pero por el momento solamente quiero decirte que vamos a comenzar en febrero. No doy fechas, no doy días, estamos viendo toda esa cuestión del horario que a veces se complica un poquito, pero siempre con el favor de Dios, Él nos ayuda. Así es que me da mucho gusto verlos, a ustedes no los veía desde el año pasado, ¿verdad? Y bueno, algunos otros desde mucho antes. ¿Dónde andaban? Los extrañábamos. Qué bueno que están el día de hoy aquí, pero esperamos que, decía mamá, cómo somos dicharacheros los mexicanos. Yo no sé por qué me criaron ahí, pero pues ni modo, o sea, sale solito, hermanos. Decía mamá, ustedes tienen entrada de caballo bueno y parada de burro viejo. Cuando comienzan el año con muchos bríos, caminando fuerte y corriendo y muy animados. Y ya a medio mes ya nos andamos desinflando. No, hermanos, vamos a mantenernos constantes. Acuérdense que esto no es una carrera de velocidad. Es un maratón de resistencia. Agarre usted el trote. Váyase tranquilito, pero manténgase firme. Y el día de hoy, precisamente, la exhortación de parte de Dios va enfilado hacia ello. Pero antes de ello, vamos a ver Mateo, la vida y enseñanzas de Jesús. Ya en alguna ocasión hablamos un poquito acerca de Mateo, pero quiero volver a recordarles un poquito, un breve resumen de lo que es Mateo. Dice, el Evangelio de Mateo es uno de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento de la Biblia. Es un relato escrito de la vida, enseñanza y ministerio de Jesucristo. El Evangelio de Mateo se atribuye tradicionalmente al apóstol, quien era recaudador de impuestos y uno de los discípulos de Jesús. De los 4 evangelios, hermanos, 2 de ellos están escritos por discípulos de Jesús que caminaron con él. Y no voy a entrar en más detalle porque si no después me desvío del tema. Pero quiero decirles que el Evangelio comienza con la genealogía de Jesús, rastreando su descendencia hasta Abraham, y luego narra la historia de su nacimiento e infancia. Luego describe el ministerio y enseñanzas, incluyendo sus milagros, parábolas y sermones. El Evangelio también incluye relatos de la muerte y resurrección de Jesús, así como de sus apariciones a sus discípulos después de su resurrección. El Evangelio incluye unas 64 profecías sobre Jesús y es el que tiene más referencias bíblicas del Antiguo Testamento. Esa es una característica muy importante del Evangelio según San Mateo. Este es uno de los 3 evangelios sinópticos, los que tienen un gran paralelismo. Lo que es Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos, ¿verdad? Que son paralelos. Pero el día de hoy vamos a hablar dentro del paralelismo que tienen los 3 evangelios.
Este Evangelio de Mateo, igual que los otros dos, tiene algunas cosas que lo distinguen de los demás. El pasaje que vamos a leer el día de hoy y en el cual vamos a meditar solamente aparece en este Evangelio, en ninguno otro de los Evangelios aparece, así es que ponga mucha atención porque si se pierde de esto ya después no lo vamos a volver a repetir con otro Evangelio. ¿Listo? Así es que le voy a invitar a que por favor se ponga de pie nuevamente y vamos a leer el inicio del segundo capítulo de Mateo, los versículos 1 al 3. Mateo 1 al 3 y vamos a leer alternadamente, ya sabe, yo leo, perdón, 1 al 4 y vamos a leer, yo leo el primero, usted el segundo y después nos unimos en el número 4. Cuando Jesús nació en Belén de Judá en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él juntos, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque en este momento, en esta mañana, tarde ya, Señor, queremos pedirte que tú abras las Escrituras para nosotros, que tu Espíritu Santo sea dirigiéndonos y podamos entender el mensaje de aquel entonces, la importancia, la relevancia, Señor, de este pasaje a nuestros días. ¿Cómo me afecta el día de hoy? ¿Qué mensaje hay para mi Espíritu Santo? Obra y ministra a cada uno de nosotros, ya seamos adultos mayores, adultos o niños, habla nuestras vidas por igual. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Le he titulado esta meditación, hermanos, pueden sentarse, gracias. Los hombres sabios buscan a Jesús. ¿Por qué este título? Bueno, usted se va a dar cuenta a lo largo del pasaje, pero quiero, en primer lugar, dar un pequeño testimonio. Fíjese que en México tenemos dos culturas muy marcadas en el norte y en el sur. El norte siempre está más influenciado, ¿verdad? Los estados del norte fronterizos con Estados Unidos están muy influenciados por los Estados Unidos. Entonces, acá en los Estados Unidos siempre se espera que alrededor de la Navidad, ¿quién es el que trae los juguetes a los niños? ¿Quién? Jesús. Bueno, Jesús es el mejor regalo, ¿verdad? Pero tradicionalmente la tradición, la cultura dice que Santa Claus. Santa Claus, ¿verdad? Trae los regalos. Pero ¿sabe qué? Nosotros allá en el sur, si quieren pasar a la siguiente, ¿verdad? Allá en el sur, porque yo soy de la Ciudad de México, ahí nosotros no estamos muy de acuerdo. Nosotros hablamos más de los Reyes Magos, ¿sí? Entonces, incluso por ahí, si usted es mexicano, no me va a dejar mentir, y más si ya anda por mi edad o un poquito, incluso más joven, ¿verdad? Usted recuerda aquella canción de Lalo Guerrero y las ardillitas, ¿no? Y Anacleto era la ardillita que siempre se portaba mal, hermanos. Y dice la tradición en los Estados Unidos que si tú te portas mal, Santa Claus te va a traer un carbón. Y dicen los del norte, pues no importa, una carne asada. Ah, ¿verdad? No se sabían esa. Los norteños de México, no, que traiga carbón, yo hago carne asada con eso. No hay problema. No. Pero ahí en la canción le dicen a Anacleto, Anacleto, te estás portando muy mal. Santa Claus te va a traer un carbón. Y dice Anacleto, bien desvergonzadillo el Anacleto, dice, pues a mí no me importa porque yo ni cliente soy de ese señor. A mí me traen mis juguetitos los Reyes Magos. Y hermanos, yo me crié de esa forma, no portándome mal, ¿verdad? No siendo como Anacleto, pero pensando, sabiendo en la tradición de la Ciudad de México y del sur de México, que eran los Reyes Magos los que traían los regalos. Pero ¿sabe? Esta mentalidad de los Reyes Magos no solamente es exclusiva de México, predomina en muchos de nuestros países latinoamericanos, ¿no es cierto?
porque nos viene de España directamente, hermanos. Esta es una de las cosas que los españoles nos dejaron como herencia a toda Latinoamérica. De tal manera que nosotros hablamos mucho acerca de los juguetes para el 5 de enero por la noche, para amanecer el 6. Esperamos que lleguen los Reyes Magos. Por supuesto, los niños se deben de portar bien, ¿verdad? Dice la tradición. Y debemos de dejar la cartita a los Reyes Magos en el zapato. Acuérdese que debe dejarse el zapato de usted, porque si deja el del hermanito, pues le va a traer los regalos que le corresponderían a usted, a su hermanito. Así es que había que dejar el zapato ahí y la carta ahí, en el zapato. No se ponía en el pino de Navidad, no se ponía en ninguna otra parte, sino en el zapato del niño que quería el regalo deseado. Pero hermanos, esta cultura siempre nos enseñó que eran reyes magos. ¿Y qué si de pronto estamos equivocados bíblicamente? ¿Qué si de pronto, si quieren pasar al siguiente, ni eran reyes, ni tampoco magos? Y dices, ¿y entonces qué pasó? Los reyes magos, según nuestra tradición, no eran ni reyes ni eran magos, hermanos. En la palabra original en griego que se usa, efectivamente se podría traducir como magos. Pero la palabra original que aparece en el griego, si quieren a la siguiente filmina, es magoi. Dice que vinieron del oriente los magoi. Magoi. ¿Qué son los magoi? ¿Quiénes son los magoi? El día de hoy vamos a aprender un poquito más acerca de lo que son los magoi, pero sobre todo vamos a aprender cuál era su perspectiva de venir buscando a Jesús. Porque todos nosotros, hermanos, debemos de buscar a Jesús. Y no solamente en este inicio del año. Eso debe de ser un propósito en la vida del cristiano para el resto de su vida. No solamente para el 2026, sino para el resto de toda nuestra vida. Todo el tiempo que Dios nos permite en este mundo, debemos de seguir buscando siempre a Jesús. Debemos de buscarlo con mucho ahínco. Debemos de buscarlo con mucho interés, debemos de buscarlo con mucho amor y aprender más de Él, conocerlo cada día mejor a Jesús. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a hablar un poquito acerca de los magoi. Los magoi, la traducción más adecuada que debería de haber ahí para esta palabra es hombres sabios de Oriente. Y dicen los escritores antiguos, hermanos, que los magoi eran aquellos sabios que estudiaban las constelaciones celestes, les gustaba estudiar la astronomía, pero también eran consejeros de los reyes en lo que era el imperio babilónico. Así es que los magoi no eran reyes, pero tampoco eran magos. Podríamos decir incluso que eran científicos. El día de hoy podríamos hablar de ellos como científicos, hombres que se dedicaban a estudiar, hombres que se dedicaban a poder aprender más. Y de una manera muy interesante, estos magoi en particular, no solamente vivieron ahí en el Medio Oriente, sino que incluso algunos escritores dicen que algunos de ellos emigraron en algún momento, quizá cuando cayó Babilonia y fueron los medos los que vinieron a gobernar después de Babilonia, que recuerde que Israel fue conquistado por Babilonia, pero después llegaron los medos y conquistaron a los babilónicos. Y entonces hubo gente que también de Babilonia huyó. En India llegó un buen grupo de ellos y se dice que alguna de las castas mayores, los brahmanes, algunos brahmanes, cierto sector de brahmanes, eran descendientes directos
de los Magoi. Fíjese qué interesante. Cuando usted le empieza a escarbar a todo esto, hermano, usted aprende bastante. Que algunos de estas personas llegaron y se establecieron incluso hasta India. Pero estos que llegaron buscando a Jesús, dice la Escritura, hermanos, que habían visto la estrella y habían de pronto reconocido en esa señal algo que habían escuchado ya previamente. ¿De dónde lo escucharon? Fíjese cómo Dios trabaja entre las naciones. Fíjese cómo Dios empieza a trazar caminos para que las naciones aún alejadas de Él, con otras culturas, con otras tradiciones, en otros idiomas, busquen el camino para llegar a Él mismo, a Dios mismo. Durante el tiempo que fueron inicialmente 70 años que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, donde hombres como Daniel dieron testimonio fuertemente, no solamente con sus vidas, sino en la forma en que Dios les usó para forjar la historia de ese país. Durante 70 años ellos estuvieron escuchando mucha de la tradición que venía de los judíos, ahí mismo en Babilonia. Aún a pesar de ser cautivos, aún a pesar de estar esclavizados, aún a pesar de haber sido conquistados, ellos no perdieron su identidad y dieron testimonio de lo que las Sagradas Escrituras en aquel entonces, hablemos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Particularmente del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Y estas historias, estas enseñanzas, de una o de otra manera permearon, entraron, se establecieron, hallaron raíces en algunas de las personas en Babilonia, entre ellos los Magoi. Entonces vemos que durante siglos después de que salieron, no todos los judíos regresaron a Israel, hermanos. Algunos se quedaron ya establecidos en Babilonia. Hicieron de esa nación su nación, aunque seguían identificándose como judíos. El concepto de la sinagoga, usted sabe que la sinagoga es como una iglesia para los judíos. El concepto de la sinagoga nace precisamente ahí, en ese tiempo de cautividad de los israelitas en Babilonia. Y al establecerse ahí, continúan estudiando sus escrituras y continúan influyendo. Así es que podríamos hablar, hermanos, que por siglos, para cuando estos Magoi deciden ir buscando a Jesús a través de seguir a la estrella, ya habían pasado siglos de que ellos habían recibido esa influencia tan fuerte de parte del pueblo de Dios aún en cautividad. Hermanos, vamos a ver entonces que tenían ellos el conocimiento profético del Mesías. Vamos a la siguiente. Ahí está, muy bien. Tenían ellos el conocimiento profético del Mesías. Dice en el libro de Números, una profecía dice: lo veré, mas no ahora, y su reino será engrandecido. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. ¿Qué era lo que seguían los Magoi? La estrella. Saldrá estrella de Jacob. Y fíjese bien, y se levantará cetro de Israel. ¿Qué es un cetro, hermanos? ¿Sabe usted lo que es el cetro? El cetro es esa varita que portan los reyes, que denota poder y autoridad. Ese es un cetro. No crea que era el bastón con el que les pegaban a la gente, no. Eso tenía un simbolismo de autoridad, de poder. Entonces vamos
viendo que ahí en el libro de Números tenemos esta profecía y los Magoi de pronto, puedo yo decirlo sin mayor duda, hermanos, que el Espíritu Santo los mueve y les revela lo que dice esta escritura. Ahí dice, lo veré, mas no ahora, y su reino será engrandecido, lo miraré, mas no de cerca. O sea que iban a tener que irse, porque no estaba cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel. Ellos sabían que iba a nacer un rey, que la estrella de Jacob los iba a dirigir a donde estaba el rey. Jacob, hermanos, si usted recuerda, el significado de Jacob es usurpador, tramposo, tranza. Y tiene un encuentro Jacob con Dios y Dios lo transforma. Pero a Jacob también Dios le da la promesa, le reitera la promesa que ya le había dado a su abuelo Abraham. Abraham le dijo que serían benditas en él y su descendencia todas las familias de la tierra. A su hijo Isaac le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y cuando llega Jacob, todas esas promesas siguen, e incluso le dice Dios a Jacob, y tu descendencia va a ser tan numerosa como la arena del mar. ¿Puedes contar los granos de arena? Así de numerosa va a ser tu descendencia. Y el conocimiento del Mesías, hermanos, tenía que llegar a todos y cada uno de ellos. Y aquí vemos cómo estos Magoi, estos hombres sabios, toman esta palabra profética y ven la estrella mientras están estudiando el firmamento, reencuentran la estrella de Jacob y dicen, vamos, es el momento, sigamos. Dios nos está llevando a encontrar al rey. El rey está por nacer. Y es así, hermanos, que llegamos nuevamente de regreso al pasaje que leíamos. Cuando aquellos sabios de Oriente llegaron en primer lugar a Jerusalén, la capital. Pero también no llegaron a cualquier lugar. Llegaron directamente al palacio real. Porque ¿dónde debería de nacer un rey, hermanos? Lo más lógico es que el rey tenía que nacer en palacio. Es por eso que llegan con Herodes. Hermanos, Herodes era uno de los gobernantes peores que Israel había tenido en mucho tiempo. Era un hombre al cual solamente le interesaba que él y su familia y sus amigos estuvieran bien. Era un hombre que obedecía ciegamente las reglas que el Imperio Romano le imponía porque a él le convenía de forma personal. Cualquier parecido con cualquier gobernante del día de hoy en nuestros países, hermanos, es mera coincidencia. Eso nos deja ver que el corazón del hombre, hermanos, siempre ha fallado. Que el corazón del hombre siempre busca de una manera egoísta solamente satisfacer sus propias necesidades. Que el corazón del hombre le dicta que primero es él y nadie más. ¿Se acuerda de la teología del yo-yo, verdad? Primero yo, después yo, luego yo, al último yo, y siempre puro yo-yo. Yo. Ese tipo de gobernante era Herodes. Pero no solamente eso, hermanos. Era un pervertido sexual. Era un pedófilo. No voy a entrar en detalles. Era un hombre dado a muchos pecados. Mucho abuso. Autoritario. Cualquier parecido con
algún dictador actual, vuelvo a repetir, es mera coincidencia. Imagínese un hombre como esos, de pronto recibe a una delegación de sabios de Oriente que vienen vestidos de manera diferente. Pero también, hermanos, los sabios de Oriente, acuérdense que trabajaban para los reyes. No era gente pobre. Era gente estudiada y con personalidad. Era gente que se sabía dirigir hacia gobernantes. Que en cualquier plataforma que usted los pusiera, ellos sobresalían por la sabiduría humana, por el estudio y el esfuerzo que ellos habían mantenido durante toda su vida. Así es que llegan ahí al palacio, el lugar equivocado obviamente, y esto nos permite ver, hermanos, que los gentiles en ese momento muestran una diligencia aún mayor que ni siquiera los judíos. Recuerde que ya en varias ocasiones hemos hablado de que cuando vino el Mesías, al pueblo de Israel le pasó de noche, no se enteró de nada. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús nació como un judío. Fue un niño judío. Fue circuncidado a los 8 días como judío, presentado ante el templo como cualquier judío, criado en las costumbres y usos del pueblo judío. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Cuando Jesús se levanta en aquella sinagoga de su pueblo y le toca leer al profeta Isaías y dice: el Señor me ha ungido por cuanto me ha enviado, y continúa leyendo, y cuando termina la lectura es una lectura que nos habla de la venida del Mesías. Dice: en este momento esta escritura se está cumpliendo delante de sus ojos. ¿Sabes de cuál fue la reacción del pueblo? Lo querían apedrear. Dijeron: ¿qué blasfemias estás diciendo, Jesús? ¿Qué blasfemias estás hablando? ¿Quién te crees? Nosotros te vimos correr por las calles de Nazaret, con las patas todas chorreadas por el sudor y marcadas con el polvo de las calles. Jugabas con mis hijos. Venías aquí a la sinagoga a recibir doctrina. Nosotros te conocemos. Eres el hijo del carpintero. Eres un buen carpintero, pero no por eso te quieras creer más. Y lo acusaron de blasfemia, hermanos. Y dice la Escritura que querían matarlo. ¿Por qué? La consecuencia de la blasfemia era precisamente el pago del pecado de blasfemia era muerte. No fue recibido por su propio pueblo, hermanos. No fue aceptado como lo que él era. El Mesías, el ungido de Jehová, Dios hecho carne. Mas dice la Escritura: pero todo aquel que cree en él, que cree en su nombre, Dios le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Por eso el día de hoy, si tú confías en el Señor Jesucristo, tú eres hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios en este mundo. Y discúlpame si tú crees de otra manera, déjame decirte que bíblicamente estás equivocado y no tengo temor en decírtelo de frente. La Biblia dice claramente que Dios nos ha creado a todos, somos criaturas de Dios, pero los hijos de Dios solamente somos aquellos que hemos creído en Jesucristo, que le hemos recibido en nuestros corazones, que hemos reconocido nuestras fallas, nuestros pecados, y que hemos reconocido que Jesús es el que murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Fíjese desde dónde vinieron estos gentiles, los Magoi.
Un dato interesante, hermanos, es que cuando hablan con Herodes, Herodes trata de averiguar desde cuándo están ellos siguiendo aquella estrella. Y ya después de que averigua y les dicen, porque les faltaba ese detalle a los Magoi, no sabían dónde iban a ser el Mesías. Sabían que la estrella los iba a dirigir, pero ellos querían saber dónde. Herodes mismo no lo sabía y entonces manda llamar a aquellos escribas, a aquellos estudiosos de la Torá o Torá, como usted le quiera decir, y le dicen, debe de nacer en Belén. Es ahí donde ellos por fin entienden el lugar donde debería de nacer el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero en medio de todo esto, Herodes, que es astuto, hermanos, entiende cuánto tiempo había pasado y les dice, vayan y adórenlo, y cuando lo adoren, lo encuentren, regresen y vengan a traerme las noticias para yo también ir a adorarlo. Ya estaba fraguando un plan desde ese momento, hermanos. Ya quería deshacerse. Los Magoi no regresaron a avisarle. Y tanto se enojó Herodes que mandó matar a todos los niños varones menores de 2 años. Pero eso que nos deja ver, hermanos, que estos Magoi habían caminado ya por más de 1 año. Fíjese bien, por más de 1 año siguiendo aquella estrella. Desde que la vieron y comenzaron a seguirla, ya había pasado más de 1 año. ¿Cuánto tuvieron que caminar estos sabios de Oriente para poder llegar a donde estaba Jesús? Para poder llegar y ofrecerle el respeto, la honra, la gloria, la alabanza y la adoración al Rey que acababa de nacer. A veces, hermanos, a nosotros nos cansa pensar, hoy es domingo, hoy es martes, ya estoy cansado, quiero quedarme a descansar un ratito, no quiero ir hoy. Imagínense si los Magoi hubieran pensado de esa manera, no los tendríamos aquí en la Biblia. Ahora, el viajar, hermanos, ha cambiado mucho con el tiempo. Estos hombres caminaban por una ruta que se le llamaba el Camino de la Seda. Era una ruta muy conocida por todo el comercio que iba desde lo que es el lejano, el Medio Oriente, hasta China. Pero, hermanos, era un camino lleno de ladrones. Era un camino lleno de peligros. ¿No cree usted que era una superautopista donde usted se montaba en un auto y le daba a 120 millas y vámonos? Eran caminos difíciles que atravesaban por valles y montañas y donde los ladrones se escondían en cualquier parte para tratar de quitarte lo que traías. ¿Por cuántos peligros no pasaron estos Magoi en búsqueda de Jesús? Cuando lo vemos así simplemente podemos pensar, pues qué padre, ¿verdad? Gente con dinero, seguramente llevaban esclavos, seguramente llevaban sirvientes, seguramente viajaban con todas las comodidades que pudiera haberles brindado en aquel entonces su viaje. No, hermanos, era un tiempo difícil. Y aún así, estos Magoi se esforzaron. Estos Magoi no se cansaron, no desistieron, aun y cuando había peligros. Así es que, hermanos, vemos una diligencia muy grande, un deseo muy grande en estos Magoi de encontrar a Jesús.
Vamos a la siguiente. Dice en el versículo 11, ya adelantándonos en el mismo pasaje del capítulo 2, dice, y al entrar a la casa, hermanos, Jesús nació en un establo de Belén, porque no se encontró lugar para ellos en el mesón. No existían hoteles, se les llamaban mesones, pero en esa ocasión, ¿recuerda usted que se había llamado a un censo? El emperador romano había llamado a todo israelita a que fuera a su pueblo de nacimiento porque querían hacer un censo. Gracias a Dios, hermanos, los censos del día de hoy no son así, ¿verdad? Si no, imagínense, cada quien tendríamos que regresarnos a nuestra casa, a nuestra patria para ser censados. Pero hermanos, estaba lleno aquello. No encontraban lugar. Jesús nació en un establo. Pero ya cuando llegan los Magoi, ya estaban instalados en una casa. Y algunos estudiosos incluso nos hablan aquí ya no de un bebé recién nacido, sino de un bebé de varios meses, que posiblemente ya Jesús ya habían ido a presentarlo al templo, había sido circuncidado. Según la costumbre judía, la madre tenía que purificarse después de 40 días de haber dado a luz al hijo, y si daba a luz a una niña, a una hembrita, entonces tenía que esperar 3 meses para ser purificada. Todo eso son costumbres judías. Entonces no llegaron inmediatamente. Pero cuando dice, la escritura dice, y al entrar en la casa, ya estaban instalados en alguna casa, vieron al niño con su madre María, y dice, y postrándose, lo adoraron. Estos hombres, muy respetados en su país, consejeros de reyes, estudiosos, sabios, llegan seguramente a un lugar que no era nada elegante, quizá era una casa sencilla, me puedo imaginar yo, porque José no creo que pudiera haber pagado un palacio para que viviera ahí con Jesús. Y en medio de aquella humildad, estos hombres dice que lo adoraron. Tanto habían escuchado ellos acerca del Mesías, del prometido de Dios, del ungido de Jehová, que no pueden hacer menos que postrarse delante de Jesús. Cuando vienes a la iglesia buscando a Jesús, vienes para adorarle. Espero que eso sea el principal motivo que hay en tu corazón para venir a la iglesia, hermano. Que antes de venir a la iglesia, por cualquier otra razón, que me gusta cómo canta el grupo Alabanza, me gusta cómo ministra. La predicación, pues hay más o menos, ¿eh? Ahí se va. Me gusta esto, me gusta aquello, me gusta la camaradería con mis hermanos, ver a mis amigos que no los he visto en toda la semana. Qué bueno que hay esos deseos en ti. Pero hermanos, que lo principal que nos traiga a la casa de Dios es la adoración a Jesús. Es venir a reconocer que Él es el Dios de dioses, Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores. Y Él es el único que merece que nosotros doblemos rodillas y le adoremos. Dice que le adoraron y entonces abrieron sus tesoros y les ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Indudablemente cada uno de estos elementos denotan parte de la personalidad y de la vida de aquel pequeño bebé. Oro, la ofrenda para un rey, la ofrenda para la realeza. ¿Sabe usted que después de esta visita de los Magoi,
es cuando el ángel le habla a José y le dice: llévate al niño y a su madre a Egipto, porque Herodes va a querer matarlo. ¿De dónde iban a sacar recursos, hermanos? ¿Se da cuenta cómo Dios provee de todo lo necesario? Oro. El oro necesario para ir y vivir fuera del país de Israel, ir hasta Egipto, donde Jesús como bebé iba a encontrar un refugio, un lugar seguro. Y no hay un tiempo exacto de cuánto tiempo duró allá, pero tampoco duró muchos años, hermanos. Pero el tiempo que haya durado, Dios ya había provisto de ese oro para cubrir las necesidades de su hijo en Egipto. Incienso. El incienso, hermanos, es eso que se quema en el altar. Dice la Escritura que incluso el incienso es como el aroma grato de nuestras oraciones delante de Dios, pero también se usa para en medio de la adoración. O sea que no solo provisión, la ofrenda para un rey de oro, sino también la adoración. Adoración que se eleva desde esta tierra hasta el cielo, que llega hasta delante del trono de nuestro Dios. Y mirra, un compuesto amargo, porque en la vida de Jesús, al final de sus días, iba a haber padecimiento, iba a haber sufrimiento, iba a haber un sacrificio. Ese sacrificio lo iba a hacer Jesús por ti y por mí. Indudablemente, estos Magoi fueron dirigidos por el Espíritu de Dios cuando pensaron en qué ofrenda podrían haberle traído a aquel niño rey. Y concluyo con esto, hermanos. Vemos que los hombres sabios buscan a Jesús. Y cuando hablo de hombres, no solamente me limito a los varones. Estoy hablando de hombres y mujeres. ¿Te consideras una persona sabia? Espero que te consideres una persona sabia. Nadie en su sano juicio dice: pues yo soy un tonto. Y si dices eso, ven y habla conmigo. Porque sabes, Dios te creó a su imagen y semejanza. Una imagen y semejanza que ha sido corrompida por el pecado, pero que Dios quiere restaurar en tu vida. Que la obra de Jesús es suficiente para restaurarte, para darte el valor que Dios te ha dado, no que tú vales, sino que el valor que Dios te ha dado, ¿sabes cuál es? La vida misma de su Hijo Cristo Jesús. Derramar hasta la última gota de la sangre de Jesús para tu bien, para tu bendición, porque tú eres hermoso y eres precioso delante de Dios. Los hombres sabios buscan a Jesús. Quiero terminar con ese consejo, hermanos. Es muy sencillo. En este año 2026, búscalo. Búscalo. No te rindas. El próximo domingo, búscalo. El miércoles siguiente, cuando inicie o reinicie el estudio bíblico de entre semana, búscalo. Cuando iniciemos con el discipulado, búscalo. Cuando se llegue el siguiente domingo, hermano, búscalo. No te quedes en casa. Busca al Señor.
Y si en algún momento te sientes desanimado, piensa en estos hombres sabios de Oriente, esforzados, que buscaron a Jesús aun y cuando les llevó mucho tiempo encontrarlos. Que buscaron a Jesús aun y cuando llegaron al lugar menos indicado, el más lógico, pero donde no estaba. Pero que finalmente, con la dirección del Espíritu Santo a través de esa estrella, llegaron y le adoraron y presentaron lo que tenían. Hermanos, que nunca vengas a la casa de Dios con manos vacías. Y no estoy hablando de dinero, hermanos. Claro, se ocupa el dinero, sí, tú lo sabes. Pero no quiero abundar yo en eso. Que vengas con un corazón contrito y humillado. Que vengas con una actitud de alabanza. Que vengas con una expectativa de lo que Dios va a hacer ese día contigo, en tu vida, en tu familia. Que no vengas de manera indiferente nada más porque ya se me hizo una costumbre ir al Shaddai cada domingo. Al fin que no va a jugar mi equipo favorito el domingo a la hora del culto, ¿verdad? Entonces sí puedo ir. No, hermano, que vengas con ese deseo, ese mismo deseo que Dios tiene de verte en su casa.